relevantes, pero también han sido los que llamamos los principios generales del derecho, el código esta vez lo decide el legislador, digamos, explicitar al principio del código, ¿no? En los primeros artículos, a partir del artículo 9, en el capítulo 3, cuando el código menciona el ejercicio de los derechos, establece una serie de principios que son pautas que se van a utilizar para interpretar el derecho. La fuente de la norma, que es muy importante para resolver incluso conflictos que la norma no resuelve, o incluso para dejar sin efecto alguna norma que viola este sistema de principios. Sobre estos principios, que no son estancos, que se modifican a lo largo del tiempo, y que la forma de interpretar y aplicar estos principios tampoco es estática, se apoya un poco todo el sistema normativo y se utilizan para interpretar, integrar y encontrar el verdadero sentido de la norma. Casi todos estos principios que están regulados a partir del artículo 9 parten del principio de buena fe. De hecho, que es muy difícil explicar los otros sin explicar este principio de buena fe en el que se basan, ¿no? Algunos incluso cuando comentan la forma en que se reguló, dicen, bueno, con el principio de buena fe hubiese sido suficiente, porque en definitiva es el que da nacimiento o el origen del resto de los principios que vamos a ir mencionando. Tiene un rol preponderante este principio, y en el derecho comercial tiene especial relevancia. Y en este sentido, este código, que es un código civil y comercial, que no contiene solamente normas civiles o normas comerciales, sino que contiene normas que se aplican al derecho civil y al derecho comercial, en nuestra materia, el principio de buena fe tiene una especial relevancia, sobre todo también un poco frente a situaciones en donde las partes no están en igualdad de condiciones, y a veces o también cuando pueden llegar a estar en igualdad de condiciones, pero el contrato requiere ser aplicado en base a esta confianza que dio origen, a esta verdadera intención que las partes tuvieron a la hora de vincularse. Y en este sentido, el principio de buena fe, regulado en el artículo 9, es de suma relevancia. ¿Qué dice el artículo 9? El artículo 9 dice: los derechos tienen que ejercerse de buena fe. Y este principio no dice mucho más que esto el artículo 9, y a la vez dice un montón. ¿Por qué? ¿Qué es esto de ejercerse de buena fe? La buena fe alude justamente a un estándar de conducta, alude a lo que se espera del otro, ¿no? Ustedes probablemente, no sé si acá alguno de ustedes quiere participar, ¿no? Pero probablemente hayan estudiado el principio de buena fe en otras materias, y desde las dos variables que se las estudia. ¿Les suena esto? Y bueno, y un poco el principio de buena fe se basa o se origina en este principio general de no dañar, ¿no? De no perjudicar al otro. Se alude cuando se dicen, bueno, los derechos tienen que ejercerse de buena fe. Y ejercerse de buena fe es conforme la conducta esperada. Esta conducta esperada en un momento determinado y en una sociedad determinada y frente a una relación en particular, ¿no? Porque no es único el principio de buena fe, y por eso es que se va a aplicar en distintas situaciones, ¿no? Alude a esta lealtad que se debe en las partes en el curso de la relación. Esto quiere decir, desde el momento en que dan nacimiento a la relación ocasional, a partir de la oferta, del contrato, desde la proposición, hasta el momento de la celebración y ejecución. Nosotros decimos que tiene un rol preponderante en nuestra materia en un montón de situaciones. Nosotros vamos a estudiar el derecho de los seguros, el derecho de consumidor, contratos de ejecución, que son lugares donde vamos a ir recurriendo constantemente a este principio, más allá de la propia ley de seguro, más allá de la propia ley de defensa del consumidor, del contrato de agencia, el contrato de concesión, que son contratos que vamos a ir estudiando. En todos estos institutos del derecho mercantil, o que son propios de este derecho comercial, vamos a mencionar este principio. En materia de seguro, es un principio que se aplica
en toda la vida del contrato, ¿no? Sobre todo en relación a la compañía aseguradora, a la que uno espera que actúe de buena fe hacia el asegurado, pero también vamos a encontrar con normas en donde se va a exigir que el asegurado incluso actúe de buena fe a la hora de denunciar el siniestro, dando información que sea real, que sea cierta. Hay varias normas que van a estar dentro de la ley de seguro y que a la vez van a aludir constantemente a este principio de buena fe, que muchas veces va a servir para resolver situaciones que el contrato no resuelve. Decimos que es un estándar de conducta, ¿no? Lo esperable. En materia de seguros o también de otros contratos, hemos estudiado a lo largo de la jurisprudencia el principio de buena fe en materia, por ejemplo, de el tema de los robos que ocurren en las plazas de estacionamiento, de esas plazas de estacionamiento que muchas veces son gratuitas, donde uno dice, bueno, pero en realidad si es gratuita, va a decir el empresario, ¿por qué voy a tener que responder si yo no me comprometí a vigilar? Bueno, porque justamente lo que uno espera es que si uno deja un auto en una plaza de estacionamiento, responda. Es decir, este principio de buena fe siempre va a tener que ver con la lealtad que se ve en las partes y lo que origina esta buena fe, ¿no? Todos los derechos se ejercen de buena fe. Y ahí empieza como a desmembrarlo un poquito en algunos otros principios que parten de este mismo principio de la buena fe, como es el de abuso de derecho, abuso de posición dominante, que nos podemos ir estudiando enseguida. Pero un poco lo que decíamos nosotros es, lo van a ver en todas las materias al principio, porque todos los derechos se tienen que ejercer de buena fe. Pero en nuestra materia, el principio de la lealtad que se deben las partes, en los comercios, este tema de que va a haber una de las partes que va a estar probablemente lucrando y que va a querer obtener una finalidad económica, pero no por esto engañando, perjudicando al otro, ocasionando un perjuicio, tratando de sacar una ventaja que no se haya o que no tenga que ver con la propia relación. Y todo esto muchas veces, el principio de buena fe nos va a servir para regular situaciones que el contrato genera ambigüedad, genera conflicto. Esto que decía recién un poco Sebastián en relación a las nuevas tecnologías, a la contratación electrónica, ¿no? Uno puede tratar de analizar el rol de estas plataformas desde diversos lugares, pero el principio de buena fe siempre va a servir para resolver situaciones de qué es lo que se espera del otro, qué es lo que me tendrías que haber informado en esta situación en particular. Y siempre se va a aplicar en un caso concreto, no se puede aplicar en abstracto, y por eso tampoco hay una definición de lo que abarca el deber de buena fe. Y tiene que ver, el principio de buena fe le da un poco de sentido a todo el ordenamiento, ¿no? Porque esto de que decíamos, este deber de no dañar, digamos, las normas jurídicas, las instituciones, los contratos, todos los derechos que nosotros tenemos, están regulados en algún punto, en la medida siempre el límite es no perjudicar al otro. No solamente no violar el ordenamiento, porque a veces las normas no violan el ordenamiento o la moral o las buenas costumbres, que es otro de los límites que tiene la autonomía de la voluntad. Pero el modo en que se ejerce este derecho, como decía ahí la compañera, como decía Ángela, si uno abusa del derecho que tiene, y quizá esto viola el deber de buena fe, que es un interés que sea demasiado usurario, una información que se informa pero no se informa adecuadamente, sino que se da en letra chiquitita para que no se entienda, para que no se comprenda. Acá también hay este deber que sí tiene que ver con el bien común, como decís, y particularmente con que las normas no están hechas para perjudicar a otros. En materia de contratos de ejecución continuada, que son estos contratos que se prolongan en el tiempo, el contrato de agencia, concesión, suministro, que son contratos que habitualmente se celebran entre empresas. Hoy tenemos regulado lo que es el deber de preavisar cuando se va a dar por terminada la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro que tiene una organización montada para o relacionada con este contrato. Bueno, hoy no solo tenemos previsto en el código, pero este deber de preavisar es la base de la buena fe, que es lo que uno espera. Y bueno, si me vas a rescindir el contrato, si me vas a dejar de proveer los productos, que me lo avises con tiempo, porque yo, en base a lo que con tus productos, hago el pan que voy a vender en mi panadería, y si vos no me provees la harina, yo no voy a poder hacer el pan. Si no puedo hacer el pan, no voy a poder pagar los salarios. Entonces, este deber de preavisar tiene un origen en un principio general, que es este buena fe que se debe en las partes en los contratos de ejecución continuada. Entonces lo vamos a analizar en varias relaciones. Ahí adelantaba, ¿no? Está relacionado con el abuso de derechos.
La figura del abuso de derecho, que está prevista en el artículo 10, tiene varias formas de verlo, ¿no? Dice, bueno, el ejercicio regular del derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Volvemos un poco a la base esto de que el derecho no está hecho para cometer ni ilícitos, ni para dañar a otros, ni para perjudicar, con lo cual ejercer un derecho no puede constituir como un ilícito. Supónganse, el derecho a constituir sociedades no se puede utilizar para eludir responsabilidades, para no pagar las deudas, para no hacer frente a deudas laborales, ¿no? Esto después veremos que incluso quizá puede ser considerado hasta realizado en fraude, que es avanzar un poquito más en esto. Pero el ejercicio regular de constituir una sociedad, de votar, no puede en sí constituir un ilícito. No puede constituir no se pueden utilizar estos derechos que son válidos, que los podemos ejercer regularmente para generar situaciones o actos ilícitos. Pero no siempre, el caso del ilícito es más fácil de ver, pero va a haber muchos casos, y acá sí está relacionado con el deber de buena fe, en donde el ejercicio regular, digamos, de un derecho, acá lo que dice es, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. ¿Y cuándo va a haber ejercicio abusivo del derecho? Y cuando se contraríe los fines del ordenamiento. Y acá de vuelta, ¿cuáles son los fines del ordenamiento? No hay una norma que te diga cuáles son los fines del ordenamiento. Los fines del ordenamiento son todas estas normas fundamentales, ¿no? Estas que estamos mencionando. O el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. También son pautas que se analizan en un contexto determinado, en un momento determinado, en una sociedad determinada. Porque esto se va a ir modificando. Esto tiene que ver un poco con el contrato social, con las normas que la sociedad está dispuesta a tolerar. Entonces acá lo que dice esta segunda parte del artículo 9, acá está hablando del abuso de derecho. El ejercicio abusivo del derecho es cuando se ejerce el derecho de modo tal que se está violando normas fundamentales, que son límites que tiene todo ordenamiento, como es la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Pensemos en el ejercicio abusivo de un derecho, es ese derecho que se ejerce de modo tal que uno, al ejercerlo, contraría los fines del ordenamiento. Suponete, en materia de sociedades. Las sociedades son, lo vamos a ir estudiando cuando vemos las personas jurídicas, pero la ley te da la posibilidad de que una o más personas se organicen para intercambiar bienes o servicios, estableciendo su propia organización, eligiendo uno de los tipos previstos en la ley, participando en las ganancias y soportando las pérdidas, ¿no? Este derecho está bárbaro. Ahora, cuando a través de este derecho a asociarse y a participar en el intercambio, este derecho se ejerce de modo tal que excede los límites de la buena fe o la moral, entramos en una situación en donde hay abuso de derecho. ¿Por qué? Porque hay una situación que es válida, no es ilícita como en la primera, digamos, que estamos hablando de una situación que se puede realizar. El derecho de voto, por ejemplo, ¿no? En un concurso preventivo, los acreedores votan la propuesta que les haga el deudor, ¿no? El deudor va a tratar de recomponer toda su situación patrimonial y le va a hacer una propuesta a sus acreedores de quita, espera, una garantía, lo que fuere, y cada uno de los acreedores tiene ese derecho a votar. Tiene que ver con los intereses, por ejemplo, el derecho a cobrar intereses cuando se vuelve abusivo, porque el resultado de ese interés que se está cobrando es desproporcionado y va en contra incluso de normas permitidas moralmente, como es porque no se tolera, digamos, la usura de nuestro derecho. Entonces, hay una serie de situaciones que van a hacer que este derecho, del modo en que se está ejerciendo, afecte la buena fe, la moral, las buenas costumbres o el propio ordenamiento jurídico, porque contraría otras normas. Por ejemplo, este límite al crédito. Va a haber un montón de situaciones que vamos a ir viendo en materia de abuso de derecho, como es la que sigue, ¿no? El próximo artículo habla del abuso de la posición dominante. La posición dominante en un mercado es válida, es a lo que todo el mundo aspira. Probablemente cualquiera de ustedes, cuando tengan que empezar a pensar en un emprendimiento, en una empresa, para desarrollarla, van a querer tener una posición dominante, van a querer ser los mejores en el mercado, quienes tengan una situación de primacía. Pero ¿cuándo hay abuso de la posición dominante? Que es lo que dice el artículo siguiente. Cuando se afecta al interés general, un poco lo que decía Sebastián, cuando esto afecta a la libre competencia, cuando
Ponemos barrera de entrada para que otros competidores ingresen al mercado y de este modo vamos reduciendo la competencia y de algún modo perjudicamos a los consumidores. Acá, digamos, tenemos un ejercicio de tener una posición dominante en un mercado, por supuesto, en la medida que uno la haya tenido por mérito propio. Eso está regulado en la Ley de Defensa de Competencia, como les adelantaba Sebastián, que tiene un raigambre constitucional, pero acá el legislador también lo quiere poner como principio general, como una situación particular de abuso de derechos. Este abuso de ser la empresa que tiene la posición dominante del mercado. Entonces, ¿qué tiene una empresa que tiene posición dominante? Puede fijar el stock, puede fijar los precios. Bueno, cuando todo esto, en algún punto, perjudica el interés general, la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de Competencia en particular puede decir, ojo, acá hay un ejercicio abusivo que tenemos que retrotraerlo, indemnizar. ¿Pero por qué? Porque no se está afectando al competidor, sino al interés económico general. Este límite, que en el artículo anterior lo vemos en el ordenamiento jurídico, en las buenas costumbres, en la moral. En el tercer párrafo del artículo 10 dice, bueno, cuando se dan estas situaciones de derecho o ejercicio abusivo de derechos, el juez primero tiene que dictar medidas para evitar que esto ocurra. Son medidas preventivas que tiene que ordenar el juez para, de algún modo, evitar los efectos que genera este ejercicio abusivo. Corresponde volver las cosas al estado anterior a este ejercicio abusivo, porque un derecho regular se puede volver abusivo con el paso del tiempo. Uno puede estar, como decíamos recién, el derecho societario, el derecho concursal. Puede ser que uno haya recurrido a ese derecho normalmente, regularmente, pero que luego se haya hecho con otro fin. Porque vos, cuando te presentás en un concurso, lo que tratás de hacer es reestructurar tu patrimonio. Ahora, si lo que vos intentás hacer es pedalear, no pagar tus deudas, tirar el tiempo, tener a los trabajadores ahí en stand-by sin garantizarles, bueno, se puede volver abusivamente. Y acá el juez tiene que tratar, a través de las medidas que le van a pedir las partes, de limitar los efectos de este ejercicio abusivo o, en su caso, volver la situación para atrás o reparar los daños y perjuicios. Pero justamente los principios, que esto de que decimos grandes principios, no regulan situaciones específicas, sino que en general ningún derecho se puede ejercer abusivamente. Ningún derecho que tengamos amparado se puede ejercer violando, porque esto es una norma basal y fundamental de nuestro ordenamiento. El no perjudicar a otro, el no perjudicar el propio ordenamiento o afectarlo, es una garantía que debemos respetar por un tema de orden social. Entonces, puede haber muchos derechos que se ejerzan abusivamente, particularmente llevándolo a nuestra materia. Tenemos muchas veces el voto en concursos, el derecho de voto incluso dentro de las sociedades, que a veces hay socios que abusan de este poder de fiscalizar para obstruir decisiones, el abuso de la mayoría societaria, que por tener una mayoría y tener las acciones suficientes como para tomar todas las decisiones, no respeta a la minoría. Vamos a ir viendo una serie de normas donde va a haber ejercicio abusivo de los derechos. Después, en el artículo 12 se regula lo que es el orden público y fraude a la ley, también como límite a las convenciones particulares. Hay normas que son o porque tienen rango superior, constitucional o amparado incluso en tratados internacionales, o porque el propio legislador establece que son de orden público, que son inderogables para las partes. Esta es la primera parte, ¿no? Establece un límite a la autonomía de la voluntad. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto leyes en cuya observancia esté el interesado del orden público. Nosotros vamos a ver, o ustedes van a estudiar en esta unidad 1, por ejemplo, el arbitraje. En situaciones se puede recurrir al arbitraje. Bueno, se puede recurrir al arbitraje como método más alternativo para solucionar un conflicto más rápido, donde las partes pueden elegir quién va a resolver la controversia, en qué plazo, el método, pero no se puede utilizar cuando haya normas de orden público involucradas. ¿Cuáles son estas normas? Derechos de los trabajadores, naturaleza penal, de consumidor, que tengan que ver con el estado y capacidad de las personas. Es decir, hay ciertas normas
que por el rango que tienen son orden público y por lo tanto operan como un límite a la autonomía de voluntad de las partes. Por más que haya habido comunicación a la contraria, que se haya informado, en este caso no se van a poder dejar sin efecto. ¿Entienden cómo funciona el tema del orden público? Por otro lado, la segunda parte del artículo refiere a lo que es el fraude a la ley, que antes nosotros estudiamos el Instituto del Fraude, de la simulación. Hoy directamente el legislador dice en el segundo párrafo que regula este fraude a la ley, que después va a estar en otras normas también regulado. Es el acto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Acá apunta el legislador al resultado y no tanto al instituto que se utiliza. Tenemos un acto cuyo resultado es contrario a la ley. ¿Por qué es contrario a la ley? Porque hay normas que lo prohíben. El caso que decías vos, Luis, por ejemplo, ¿no? Si a través de una tercerización o de una sociedad uno elude responsabilidades laborales, se va a aplicar la ley laboral, porque no la ley para eludir una que es imperativa. Entonces, acá entra el fraude, entra la simulación. Hay distintas simulaciones a través de diversas maniobras o artilugios. A través de una norma o un instituto legal se logra un resultado sustancialmente igual al que otra norma prohíbe. Esto también es un principio general a la hora de resolver un montón de situaciones. Porque si vos tenés el Banco Central que regula determinadas conductas, si aparece una empresa que a través de determinadas normas o explicándote que la aplicación en realidad no es una actividad financiera, pero en realidad está ejerciendo actividad financiera, se va a aplicar la normativa de las entidades financieras. Esto lo va a estar regulado en materia de bancos, por ejemplo. Pero esto también es un principio general. Luego, lo que estuvimos recién un poco diciendo, este PowerPoint entonces los voy a compartir. Tenemos en el artículo 13 el tema de la renuncia. Se prohíbe renunciar en general a las leyes, pero sí se pueden limitar los efectos en la medida que no se viole el orden público. Esto también nosotros vamos a encontrar muchas normas, por ejemplo la ley de defensa del consumidor, también la ley de seguros, en donde hay determinados casos en donde uno puede restringir determinados efectos, uno puede limitar la responsabilidad en algún punto, pero nunca, por más que esté escrito o pactado, se puede renunciar en general a la aplicación de una ley. Se pueden limitar los efectos. Esto en materia de indemnizaciones, uno puede pactar libremente, pero también opera como un límite a la autonomía de la voluntad y apunta un poco a esto que veíamos en la introducción que daba Sebastián, a estas normas del código que apuntan a garantizar un poco la igualdad, ¿no? Que no haya una vulneración de derechos y una imposición muchas veces de renunciar a ciertas normas que no se van a poder renunciar si son de carácter de orden público. Y después estos no son principios, sino que son categorías. Acá ustedes cuando tengan el PowerPoint van a poder entrar a ver un poco la doctrina del fallo alado y que lo vamos a trabajar bien cuando veamos la legitimación de las asociaciones de defensa del consumidor. Pero vamos a ver que los derechos que están regulados en el código van a tener por lo menos dos categorías, ¿no? Derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, que en donde la diferencia sustancial de ambos es quién ejerce cada uno de estos derechos. Los derechos individuales son aquellos derechos que atañen exclusivamente a su titular. Entonces, el interesado en reclamar estos derechos y que se cumplan es el propio titular de los derechos. Es decir, la legitimación activa la va a tener el sujeto titular de este derecho. Si yo tengo derecho a que me den una factura, yo podré exigir que me den la factura, yo podré exigir a que me entreguen la mercadería, pero ese derecho yo decido
si lo ejerzo. Eso es lo que se llama un derecho individual, donde la legitimación activa la insta y la impulsa únicamente el sujeto titular de este derecho. Pero también hay determinadas categorías de derechos en donde está en juego el interés general y en donde la legitimación no va a estar solamente en cabeza del titular de ese derecho, sino del grupo damnificado o de la sociedad en general, ¿no? Y acá tenemos estos derechos que tienen que ver con el derecho al ambiente, el derecho al consumo, el derecho, que son estos derechos en donde la legitimación no va a estar solamente en cabeza del sujeto titular, sino del grupo que lo representa, del defensor del pueblo, de las asociaciones. También lo vamos a ir trabajando. En el fallo Alavi se hace una diferenciación en las 3 formas de ejercer estos derechos: el derecho individual, los derechos de intereses colectivas y en los que están en juego intereses individuales homogéneos a un grupo determinado. Esto en cuanto a los principios que tenemos regulados en el Código Civil y Comercial para ejercer esto de los derechos que vamos a encontrar. Pero no se derogaron y también vamos a encontrar algunos de estos grandes principios que tienen que ver con nuestra materia, que es la que nosotros nos propusimos estudiar desde la clase pasada, ¿no? Que son principios generales que se mantienen vigentes y que caracterizan y que le dan sentido. Y cuando al principio de la clase decíamos son principios informantes, porque en un punto nos orientan sobre cómo hay que aplicar este derecho comercial. El principio de publicidad, un poco Sebastián ahí se los ponía a ustedes cuando en la filmina que estaba el tema de la FIP, todo el tema de los registros, la publicidad en materia mercantil, desde que el comerciante en algún punto se matriculaba, hasta la obligación que hoy tienen las empresas de llevar contabilidad. El principio de publicidad es un principio que en materia de comercio es muy importante. Está relacionado también con la buena fe, porque las partes se deben un poco esta información, y la información que uno vuelque y la que uno vuelque en el registro es la que va a valer, la que va a resultar oponible hacia los destinatarios de este tipo de obligaciones, ¿no? Otro de los principios es el principio de onerosidad. Esto que decía Sebastián, ¿no? Un poco qué es lo que pasa con Mercado Libre o con las plataformas. Y bueno, nosotros en definitiva somos como un servicio clasificado. No, en realidad en toda relación mercantil se presume que hay onerosidad, que nadie lo hace gratis. Que uno en definitiva cuando interviene en el mercado, en el intercambio de bienes o servicios, lo hace con un fin de lucro, un principio de onerosidad. Y este principio nos va a orientar para resolver situaciones que no están previstas a veces por las normas, como ocurre con el derecho el derecho que se basa en las nuevas tecnologías, en la conectividad. Es decir, partamos de la base, esto es un principio general, de que nadie interviene en el mercado gratuitamente. ¿Vieron las plazas de estacionamiento de los shopping? Y uno decía, bueno, pero es gratuito, yo en definitiva, ¿por qué voy a responder? Si yo no estoy garantizando que le voy a cuidar el auto. Bueno, no. El shopping que tiene un estacionamiento, en realidad lo tiene porque trae más clientes a través del estacionamiento. Este principio de onerosidad sirve para resolver muchas veces una controversia. Las promociones gratis, en definitiva, en materia de comercio, hay muy pocas cosas. El principio de la apariencia también, ¿no? Nosotros lo vamos a estudiar en particular, la representación aparente. Hay determinadas situaciones que generan en el tercero la convicción de que uno está actuando con el mandante. Supónganse que el gerente, todo lo que realiza el gerente en el ámbito de su competencia, de su sucursal, se presume cuando uno contrata con un gerente que ese gerente está autorizado para realizar todos los actos relativos a su administración. Aunque no haya un mandato expreso, eso es hacia la apariencia. ¿Por qué? Porque quien contrata con un gerente, ¿qué entiende? Que está contratando con el titular de ese emprendimiento. Uno podría eludir la responsabilidad diciendo después, bueno, no, en definitiva contrataste y yo no le di facultades a mi gerente para que brinde ese contrato conmigo. El agente, supónganse, la figura del agente. Cuando uno va a un agente oficial, en definitiva, ¿qué es lo que uno busca? Cuando vos llevas un auto al service, vos vas a ese service porque
vas un poco a la marca, al empresario. Cuando este principio de la apariencia es característico y típico del derecho mercantil. Y va a servir para informarnos, para orientarnos, para resolver y aplicarlo frente a lagunas del derecho en determinadas circunstancias donde la norma a veces va a generar distintas interpretaciones. Y este principio nos va a orientar, nos va a informar. El principio de confianza legítima, que lo vamos a ver en el Código para la aplicación de todos los contratos, las partes se deben lealtad en la ejecución y en la celebración de los contratos. Que vos estés comercializando o realizando una actividad mercantil no quiere decir que no se deban confianza legítima, que vos no me tengas que informar todas las circunstancias sobre el modo en que se van a utilizar los productos, el manual, y además hay diversas normas que hacen a esta confianza legítima que se lleva en las partes y que también va a servir. Parece un principio moral y muchas veces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la moral con el comercio, ¿no? Y parte un poco de la base del derecho mercantil. Este derecho del intercambio se basa en la confianza. ¿Por qué voy a intercambiar con vos y no con otro sujeto? Porque tengo confianza en lo que vos me estás dando, ¿no? En un punto esto sirve para resolver también determinadas situaciones en donde quizá el contrato es ambiguo, quizá no hay una cláusula en el contrato que sirva para resolver esa situación particular y podemos recurrir a este principio general que no lo vamos a encontrar en el código hacia el principio, pero sí en muchas normas, en donde vamos a ver de la confianza que se debe en las partes, la confianza que debe el proveedor hacia el consumidor, entre los propios contratantes de los contratos entre empresas. Esto es un poco el pantallazo y sirve un poco para redondear esta unidad 1.